El pueblo cubano que no tendrá, bien entendido, no tendrá la oportunidad de hacer una manifestación pues pacífica, de hacer una manifestación en la cual sea respetado, en la cual pueda gritar todas sus consignas, sacar todas sus banderas. Vieron cómo en la manifestación francesa incluso se había gran parte del pueblo parisino en esa manifestación, no había una sola bandera roja. No había una sola bandera de ningún partido. Las únicas banderas que ondeaban, ni de ningún sindicato tampoco. Las únicas banderas que ondeaban, porque es así que se conoce la genuinidad de una democracia. Son las banderas del país. Esas son las únicas que tienen que ondear cuando hay una manifestación de protesta contra el sistema o contra el gobierno o contra una de las medidas impopulares que ha tomado el gobierno. Al pueblo cubano no le quedará oportunidad para manifestar como lo manifestamos nosotros el sábado pasado acá en Francia. Y más bien, discúlpenme, más bien, incluso si se habla mucho de la lucha pacífica, más bien como el pueblo cubano, 153 años después del primer grito de independencia, del primer grito de libertad, todavía se encuentra inmerso en una guerrilla urbana, serán armas de guerrilla urbana y serán los micrófonos y los baffles y los altoparlantes de la guerrilla urbana los que quizás tengan que sonar en Cuba si queremos obtener el triunfo. Será y es muy genuino de la parte de los organizadores de esta manifestación el organizar una protesta pacífica. Es de eso que se habla. No estamos interesados en que haya más muertos, no estamos interesados en que el pueblo cubano siga sufriendo, sobre todo un pueblo desprotegido, un pueblo desarmado, un pueblo que no tiene tampoco ningún tipo de instrucción en lucha ni en activismo político, pero sepan ustedes que siempre, como digo, la lucha pacífica es una de las etapas, es una de las fases y solo puede ser llevada a cabo hasta un límite. Hay un límite en el cual la lucha pacífica debe ser suplantada por la lucha no pacífica, o sea, la más violenta. Tiene que serlo, porque usted no va a dejar que las fuerzas represoras, pues, acaben con el pueblo. Y el pueblo no puede correr cada vez que vea a un policía, pues, viniéndole para encima. No, no puede correr. Si queremos plantarle cara a la dictadura, tenemos que seguir plantados en la posición en la que estamos. Tenemos que hacer todo lo posible porque esa masa de cubanos que protesta, que sea un bloque. Y bueno, que hay que prepararse para la guerrilla urbana, que ustedes ven acá que también hay posibilidades, porque no hay que esperar más que la dictadura venga a someternos. No hay que esperar más que la dictadura venga a podrirnos la vida y a cegárnosla también. Hay que prepararse, hay que decirse si esto es lo que cuesta la libertad, pues que la lucha pacífica dé paso, cuando se requiera, a la lucha armada. Esto es un concepto que no se puede violar. No intenten nunca llegar con lucha pacífica hasta los lares del poder. Los predios del poder están tan bien defendidos que pacíficamente usted nunca logrará penetrarlos y pacíficamente usted no logrará nunca convencer a quienes lo ostentan, a quienes lo perpetúan, a quienes se perpetúan en él, de dejarlo, porque usted viene con vuestra santa cara pacífica a decirle, mira, tú aquí no sirves, ya tú no das más, por favor, párate de esa silla y retírate. No, eso no pasará nunca. La dictadura está tan bien armada que 153 años después del grito de independencia cubana, todavía los cubanos estamos sufriendo un gobierno colonial, un gobierno feudal, un gobierno totalitarista, quizás tan rancio o más cruel que la propia administración colonial española. Vamos a decir así. Y mucho más cruel, y mucho más rancio, y mucho más intolerante que las dos dictaduras que hubieron en Cuba en el periodo republicano. Esto es lo que queda, señoras y señores. Esto es lo que debe preparar el cubano para si el 20, el 15, el 14, el 13, la dictadura osa de nuevo, pues violar el templo que es el cuerpo de un cubano. Que no se quede nadie firmando. No necesitamos periodistas, necesitamos soldados.
Miren, el 10 de octubre, 153 años y todavía hoy Cuba, pues es la misma colonia que fue hace 153 años. 153 años del primer y nuestro pueblo todavía no la ha alcanzado. No la ha alcanzado ni siquiera de manera estable. No alcanzamos la libertad. Nunca la alcanzamos. Cuando nos salimos de la administración española, caímos bajo las garras o entre las garras de la administración norteamericana. Llegó la República, también consentida por los americanos, pero tuvimos 2 gobiernos dictatoriales en un periodo de 58 años. Esto indica que en Cuba nunca existió libertad, que en Cuba nunca existió estabilidad política. Tenemos que centrarnos en estos puntos para que esta próxima libertad sea definitiva. Para que esta próxima democracia, con defectos incluidos, sea definitiva. Que no vengan más caudillos, que no vengan más líderes populistas a contarnos sus feas historias, haciéndonos cuentos, prometiéndonos cosas y nosotros a caerles atrás para que después volvamos a caer en esto y que volvamos de nuevo a caer en el capitalismo, porque ¿a qué conduce el comunismo? Sino al capitalismo. Esta teoría tiene que ser reemplazada. Esta teoría tiene que dejar de ser pues estudiada por en las escuelas de geopolítica, en las escuelas de incluso de filosofía. No se puede decir más que el comunismo es la fase superior del capitalismo y que el socialismo da paso a el comunismo como fase superior del desarrollo humano. No. Lo único que da paso el comunismo tras la hambruna, tras la miseria, tras la destrucción, tras la represión, tras la censura, tras el desmembramiento de las familias, tras la división social, a lo único que da paso el comunismo es al capitalismo, al más primario de todos los capitalismos, para que, recobrada la libertad, pues podamos entonces pues encaminarnos hacia un capitalismo democrático, bien pensado y consciente. Prosperidad. El día de la independencia, lo que quiero para Cuba es sueños y esperanza. Sueños, porque hace 62 años el comunismo le robó al cubano el sueño de vivir, el sueño de salir cada día a la calle y saber que con su trabajo es posible tener metas y esperanza en la vida. Sí, eso quiero para Cuba el día de independencia. Sueños y esperanza. Igualdad. Democracia. Libertad. En el día de la independencia, lo que quiero para mi Cuba es esperanza. El día de la independencia, lo que quiero para Cuba es libertad. Dignidad. Lo que yo quiero para Cuba es simplemente la oportunidad de ser. Lo que yo quiero para Cuba es simplemente tener derecho a los derechos. Ahí está, ¿eh? Este es el mensaje de los cubanos por el 10 de octubre, día que se conmemoró ayer. Incluso un día triste en Cuba, un día que no vi. Es que desde hace muchos años, tampoco se ve ese fervor en Cuba por la celebración del 10 de octubre. Es más bien en las cabezas, en las mentes de los cubanos libres, en las que este día pues repercute con más fuerza. En las mentes del pueblo cubano, el 10 de octubre pasa a ser una fecha más. Una fecha intrascendente, puesto que trascendentes son los días de a diario de los cubanos de hoy. El gobierno sí, siempre pues se monta su parafernalia de propaganda, de cosas para hacer pensar, para hacer creer, pero en fin de cuentas el 10 de octubre, este día tan importante para los cubanos, hace muchos años no está siendo pues festejado con la sinceridad que se le debe, con el respeto que se le debe a este día de esperanza. Pues este día, como dijo esta muchacha que habló, el 10 de octubre, fue el día en el cual nacieron por primera vez las esperanzas dentro de la tierra cubana. Ya no me estoy refiriendo ya a todas estas a las que llamamos langostas, no a estas que vuelan, a la esperanza. A la verdadera esperanza esa que el 10 de octubre, pues todos los cubanos, incluso, o más todavía, esos que habían sido
esclavos, eran descendientes de esclavos, que durante siglos habían sido masacrados, traídos desde África y casi exterminados, pues para estos, imagínense ustedes para cuántos, porque eran más los esclavos en Cuba en los tiempos de la colonia española que los criollos blancos o los criollos de otra raza. Eran mucho más los negros esclavos que existían en Cuba el 10 de octubre que otro tipo de cubanos. Entonces, imagínense ustedes lo que representa el 10 de octubre para los cubanos. No lo vean ya tan frío, no lo vean ya tan subjetivo, tan histórico, no lo vean tan de librito. No, el 10 de octubre significa mucho para los cubanos, porque si usted se pone a pensar en cuántas mentes germinó la esperanza al Céspedes dar el grito de Yara, usted se pondrá a pensar que fue en más de media Cuba. Entonces se puede decir que el primer día en el cual pues floreció la esperanza en la isla de Cuba fue el 10 de octubre de 1868. Cosa que no fue respetada por muchos, que no fue ni siquiera respetada por los primeros próceres independentistas. Pero llegaremos y la conquistaremos, llegaremos a este día de esperanzas y llegaremos a este día en el cual pues la libertad respetada pues infunda esperanzas en todo el pueblo cubano, a todo lo largo y ancho de nuestra isla. ¿Por dónde ando? Si no me pierdo, tengo que andar por alguna parte. Vamos a... Miren, también antes del 10 de octubre, bien entendido, pues se celebró, vamos a decir, en Cuba, como cada año desde 1968, o más bien desde 1959 mismo, porque se celebra la semana esta del 8 al 28 de octubre, celebrando las desapariciones físicas del Che Guevara, del asesino de la cabaña, y de Camilo Cienfuegos, que no sé cómo lo llamaremos, pero que tampoco es santo de mi devoción. En todo caso, dos revolucionarios, dos genocidas, dos personajes que la izquierda adoró durante años. A Camilo más en el plano nacional, al Che en el plano mundial. Se les ha convertido en mitos, a ambos inclusive. Pero el que más mito ha llegado a ser, gracias a la obra y gracia, que valga la redundancia, de Fidel Castro, y gracias a la obra y gracia y al consentimiento de esa izquierda cómplice, que a sabiendas de qué fue lo que fue el Che, pues decidió cerrar los ojos y dejar que el Che se convirtiera en el ídolo de las juventudes modernas. Decidió cerrar los ojos y hacer que el Che, personaje de la calaña de Pablo Escobar, por ejemplo, personaje de la calaña de Pol Pot, personaje de la calaña de Joseph Mengele, así, de gente así, pues que el Che deviniera un ídolo marketing que se afichara en todas las vitrinas del mundo, en todas las tiendas del mundo, en todas las ferias del mundo, con esta cara que Korda hizo de él. Sí, cara romántica, la cara artística de un asesino. Pues este mismo Che del cual Fidel también hablara, la revolución también hablara, incluso acá y acá y allá y allá, en el mundo entero se hablara también, pues ese mismo Che todavía en Cuba, donde ya está completamente casi olvidado, pues los revolucionarios, miren ustedes qué ridiculez lo que están volviendo a hacer. Ya ustedes ven. Este es el Che. Están volviendo a traer a la figura del Che como ídolo de masas, convirtiéndolo de nuevo a este olvidado Che, haciendo más o menos lo mismo que hizo Fidel con Maradona, pues sacando de la gaveta de los estropajos a este viejo, sanguinario. Entonces, pues, ustedes ven como un aerostato, en vez de preocuparse por llevarle comida al pueblo, en vez de preocuparse por comprar
respiradores para los hospitales, comprar jeringuillas para los hospitales, invertir en la limpieza y en la estructura y en la infraestructura nacional, sea de la salud o sea incluso de cualquier ministerio, porque si el Che fue Ministerio de Industrias en Cuba y ustedes no le están haciendo honor al Che, lo que están es gastando dinero con esa tontería. El Che fue ministro de Industrias en Cuba, pero no puso una. Y la prueba es que la industria en Cuba está completamente devastada. No existe industria en Cuba. El Che fue ministro de la banca, presidente del Banco Nacional de Cuba. Y ya ve usted cómo el peso cubano hoy no vale un centavo. Ya ve usted cómo la economía cubana hoy está completamente en el suelo, arruinada, en bancarrota. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, en esto pierde el tiempo la dictadura castrista. En estas tonterías. Gastando el tiempo y gastando sobre todo el dinero que pertenece a los cubanos, que no pertenece a ellos. El dinero que pertenece a los cubanos lo están gastando en propaganda. Para un tipo que fue verdaderamente un genocida. Haciendo propaganda como si el mundo entero no supiera ya quién es el Che Guevara. Claro, el Che Guevara del cual Fidel pues se derritió en flores, en piropos para el Che, en piropos bien entendido, estilo fidelista, piropos en la jerga comunista, en la no piropos de amor. Sí, pueden parecer piropos de amor, pero miren a Fidel Castro hablando, después que él mismo lo mandó a desaparecer. Miren a Fidel Castro cómo hablaba en otros tiempos. Siempre es bueno refrescar la memoria. Cómo hablaba Fidel Castro de este otro asesino, que era como él. Lo que pasa es que no lo supimos cuando debimos saber. ¡Qué homenaje tan justo a aquel que fue el máximo abanderado de estas ideas, el más tenaz defensor de la conciencia del hombre como instrumento del desarrollo de la revolución, aquel compañero que un día también con su audacia, con su valor y con su inteligencia ganó la extraordinaria batalla de Santa Clara, el compañero eternamente recordado y querido Ernesto Guevara. Che, te dedicamos este 15 aniversario de nuestra revolución. Patria o muerte, venceremos. Miren ustedes cómo este genocida de Fidel Castro, el jefe del Che, bien entendido, hombre al cual, según los historiadores y según las personas que estuvieron cerca de ellos, el Che respetaba mucho. Fidel influenció tanto al Che que lo convirtió en ese personaje al cual él en vida no quiso llegar, incluso si se conoce a Fidel como un genocida, se conoce a Fidel como un asesino, pero siempre se cuidó, creo, de matar por su propia cuenta o de matar por sus propias manos y dejó para esta desagradable e ingrata tarea pues a uno de sus sicarios, que era el Che Guevara. Che Guevara es conocido por haber matado, creo que más de 1.500 personas, o por lo menos más de 1.200 personas. Esto es lo que cuenta. Y por eso que muy buena noche, muy buena muerte tuvo el Che Guevara. Muy buena muerte. Esperábamos de él eso y bueno, nos hicieron el regalo. Fidel Castro se confundió, Fidel Castro nos confundió y Fidel Castro pues quiso hacer del Che Guevara un ídolo que hoy se ha convertido en un ídolo de barro. En un ídolo de barro porque, a ver, ¿qué esperaba Fidel? ¿Que Internet no iba a llegar? Que los cubanos que nos fuimos no íbamos a preocuparnos por saber quién era este genocida, quién era verdaderamente este genocida. Pues no, Fidel Castro, te equivocaste porque los cubanos que nos fuimos nos enteramos quién era el Che y también nos enteramos quién eres tú. Miren al Che, a este hombre del cual están celebrando en Cuba en estos momentos, pues esa semana del 8 al 28 por la muerte del Che, el 8, la muerte de Camilo, el 28, dos hombres precisamente mandados a matar por Fidel Castro y por su hermano Raúl Castro. De esto no quedan dudas, incluso si no existe el papelito y el cuño testificador de que así fuera. No le quedan dudas a nadie de que Fidel Castro
enredó al Che y lo envió a una muerte segura, y de que el día en el cual Camilo Cienfuegos salió con su avioneta, pues ese día ya su muerte estaba dictaminada. Como todo en Cuba, a dedo. Pero mire, el Che, que no fue ningún... Siempre tenemos que traer a colación estos viejos discursos para que se sepa. Che hablando de fusilamiento. Mírenlo acá, pero si usted es cubano, rememórelo, porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y si usted no es cubano, aprenda que este hombre del cual tanta babosería se habla no fue más que un delincuente. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. ¿La vieron, no? Nuestra lucha es una lucha a muerte. Esto lo dijo el Che y más nunca se habían repetido estas palabras, incluso si, ¿cómo decir? Incluso si este discurso había sido desde siempre rescatado para la historia. Ni la oposición cubana, ni el socialismo, pues han olvidado este gran discurso, si así se quiere decir, del Che Guevara, porque no gran discurso en el sentido de que haya sido verdad o de que haya sido necesario escuchar sus palabras, sino que el gran discurso porque, dado el contexto en el cual se vivía en aquellos años, pues se pensaba todavía que la revolución cubana, pues que no era este antro de mala muerte que existe en Cuba hoy, sino que era esa sociedad a la cual Fidel Castro y el Che Guevara le habían prometido al mundo que encaminarían a Cuba. Cuando el Che dijo esto, más nunca los revolucionarios se hicieron eco de este discurso. Pero este discurso siempre estuvo en manos de la oposición y en todos los periódicos del mundo que querían dar a conocer quién era el Che Guevara, a pesar de que pues la moda era pues hacerse el Che Guevara en aquellos tiempos. En Cuba ya ustedes saben cómo nos hacían desfilar, jurando en voz alta, pioneros por el comunismo seremos como el Che, como el adoctrinamiento del Che Guevara traspasó las fronteras cubanas y bueno, se expandió por el mundo entero. Hoy vemos pullovers, hay mucho menos ahora, creo que se ha comprendido. Yo todavía vi una tienda el otro día por acá abajo, en la cual había pues esta imagen en claroscuro del Che. Pero la izquierda la borró. Sin embargo, nosotros siempre seguimos señalando esta frase: fusilaremos hasta que sea necesario. La última parte de la frase, en la cual se las voy a poner de nuevo para que la escuchen, esta más nadie la había tocado nunca. Fue Miguel Díaz-Canel el que hace unos días escribió esto. Lucha es una lucha a muerte. ¿Recuerdan esa frase? Miguel Díaz-Canel, el asesino, el sanguinario dictador cubano, pues mencionó esa frase hace 2-3 semanas, ni siquiera 3 semanas, 2 semanas quizás, en Twitter. Osó sacar una frase. Fíjense si este hombre lo hace todo mal. Una frase que la izquierda mundial había tirado de lado, que la izquierda mundial había olvidado. Este mascachifle Díaz-Canel la trajo de nuevo a colación, ya no, para hacernos recordar que el Che había dicho que mataríamos mientras fuera necesario, o que matarían ellos mientras fuera necesario, sino que para decir nuestra guerra es una guerra a muerte. Creo que el Che termina diciendo nuestra guerra es una guerra a muerte y los enemigos de la revolución saben de qué lado está. No sé, algo así terminó el Che diciendo en esta frase, y lo importante es que ese enemigo era el pueblo cubano. Ese enemigo al cual la dictadura cubana, esta supuesta revolución, había declarado la guerra desde sus primeros instantes, no era más que al pueblo cubano, porque nadie más vino a invadir la revolución cubana. Nadie más vino a intentar sacar de paso a la revolución cubana mientras abusó de nuestro pueblo durante 62 años. Nadie lo hizo. Es verdad que hubieron maniobras políticas, maniobras diplomáticas, maniobras económicas, en la medida en que en la cual el mundo se fue dando cuenta
de los oprobios que cometía contra la dictadura, contra el pueblo cubano, la dictadura castrista. Pero, sabe usted como nadie. No tengo recordatorio. Díaz-Canel sacó esta frase. Sí, sacó esta frase del baúl de los recuerdos de las canalladas cubanas, de las canalladas castristas. Esta frase le costará también a Díaz-Canel. Porque, a ver, ¿por qué tenía que haberla sacado a sabiendas de que ya nos habíamos dado cuenta de que los enemigos de la revolución cubana éramos nosotros, propiamente dicho, los cubanos? Éramos nosotros mismos. Y a este hombre se le ocurre de nuevo, torpe como es, venir a sacar esta frase y ponerla en manos de nosotros, como dicha por el Che. Incluso en su Twitter, creo que lo había buscado, pero creo que no lo guardé. No sé si lo guardé. Bueno, en su Twitter no menciona al Che, pero se hace alegoría a esta frase del Che, y todos sabemos que la frase del Che era la continuación de esta. La vuelvo a pasar para que nadie la olvide. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ahí está. Nuestra lucha es una lucha a muerte. ¿Y contra quién? Me pregunto yo, ¿contra quién? Porque que sepamos, nadie ha osado, nadie ha venido y nadie le ha servido en bandeja de plata la guerra a la dictadura castrista. ¿No quieren que los llame dictadura castrista? ¿Se sienten mejor con revolución? Les digo revolución. Si decir revolución es tan cruel como decir dictadura castrista. Eso que no nos quede duda. Miren, el Che, que fue, como dije al principio, ministro de Industrias en Cuba, fue también presidente del Banco Nacional de Cuba. El Che, que hizo tantas cosas, menos hablarle a los cubanos, menos impartir clases de medicina, hizo de todo en Cuba. Lo que más hizo fue matar Cuba. Pero nunca usted vio, fíjense, por muy médico que dicen los comunistas que fuera, después creo que se ha comprobado que el Che de médico nada, que lo que fue un simple enfermero, un bohemio que quiso darle la vuelta a América y que se enroló como enfermero en algún lugar del mundo. Pero médico no. Médico no, porque si el Che verdaderamente hubiera sido médico, ustedes piensan que el Che no hubiera hablado de medicina en Cuba, que Fidel no le hubiera pedido, exigido al Che que se reuniera con los médicos revolucionarios y que pues los hiciera. No se recuerda nada, no se recuerda ningún tipo de conversación del Che Guevara con médicos cubanos, con personal de la salud en Cuba. Nunca, no existió. Tampoco el Che fue economista. Sin embargo, el Che fue presidente del Banco Nacional de Cuba. Tampoco fue economista. Estas cosas solo pasan en el comunismo, que cualquier genízaro viene pues a impartir su cartillita marxista donde lo asignen, allí donde lo pongan, como si él fuera el mejor de los mejores. Sin embargo, no sabe nada. Miren al Che, fíjense, siempre guardo esto, siempre me lo guardo, este pequeño extracto, porque uno pues alucina escuchando hablar al Che de economía. Mírenlo acá. Ya lo he puesto una vez, lo repito, porque no son muchos los que lo ponen. Y hay que decir que el Che fue uno de esos grandes mentirosos, fue uno de esos grandes manipuladores que conllevaron a que Cuba fuera lo que es hoy. Ministro de Industrias y luego presidente del Banco Nacional de Cuba. ¿Quieren ver ustedes qué es lo que pensaba el ex presidente, el primer presidente del Banco Nacional de Cuba? Mírenlo acá. ¿Qué indica esto, señores delegados? Que si cada uno va por el camino que va, cuando toda América, que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de $330, vea crecer su producto neto en 2,5%, va a tener $500 allá por el año 1980. $500 per cápita. Claro, para muchos países una barbaridad. ¿Qué piensa tener Cuba?
en el año 1980, pues un ingreso neto per cápita de unos $3.000, más que los Estados Unidos. No, sí, cuando yo les digo a ustedes, son sueños, ilusionistas, alucinadores. Eso más bien era lo que eran los revolucionarios. El Che Guevara, ya ustedes ven, ministro de Industrias de Cuba, la industria está en el suelo, presidente del Banco Nacional de Cuba. En Cuba no existe banco, existe una serie de bancuchos, recolectores de dinero que nunca tienen ni siquiera dinero. Y entonces esto es lo que ha hecho pues la revolución cubana y sus líderes con la economía cubana y con las finanzas de Cuba. Convertirla en eso, una mentira. ¿Se acuerdan los cubanos del año 80? Tuvimos esos 3.000, o creo que no llegamos ni siquiera en el año 80 a $15. Se fue la clase magistral, y después de esto lo aplaudieron, ¿eh? Nosotros nos vamos a reír si tiempo tenemos, pero el Che, francamente, de economía no nos enseñó nada, como no nos enseñó nada de industria, y menos nos enseñó de ese gran romanticismo que hace o que hizo que él se convirtiera en el ídolo de los jóvenes del mundo entre los años 90 y la primera década de los años 2000. Ya venía un poco caminando este marketing del Che Guevara, pero fue con la salida del campo socialista, con la destrucción del campo socialista, que la imagen del Che recobró más esplendor. Y este esplendor duró casi 2 décadas. Hoy está en franco declive. La imagen del Che ha desaparecido, o está por completo desapareciendo de todas partes. Es por eso que en Cuba están volviendo a sacar al Che Guevara como ese ídolo romántico de los revolucionarios del mundo, que en fin de cuentas no lo fue. Que en fin de cuentas fue traicionado por los mismos revolucionarios del mundo. Y usted ve cómo los comunistas, hasta entre ellos se la hacen.